Otra semana más, el mercado se tiñe de verde y empezamos a ver además un verde que se expande por todo el mapa, donde vemos todos los sectores prácticamente subiendo. Empezamos a ver también cómo los líderes empiezan a tener una semana un poco más flojita, a excepción de Amazon y de Meta, que lo han hecho muy bien. Pues empezamos a ver cómo Microsoft se queda cercana a cero, Apple también, Google incluso en negativo en la semana y Nvidia que empieza a chocar contra resistencias justamente tras presentar resultados, unos resultados que han sido buenos, unos resultados donde muestra un crecimiento excepcional, bate expectativas también de Wall Street en ingresos y beneficios, pero alerta de que las ventas en China van a bajar por el tema de la restricción de la venta de chips. También obviamente ha dado el guidance, que es lo que mira sobre todo el inversor, ese pronóstico de resultados para el Q4 y ha estado en el rango en la parte baja, por lo tanto Wall Street ahí pues ha tocado un momento en el que justamente toca un nivel de resistencia, que es la resistencia de máximos. Veremos si simplemente es una salida de manos débiles antes de romper los máximos históricos, pero empezamos a ver cómo los líderes pues empiezan a calmarse un poco y empezamos a ver todo eso empezar a mostrarse en el resto de mercado, empezar a trasladarse al resto de sectores donde vemos muy buen comportamiento en general, muy buena amplitud. Y esto es lo que vamos a vigilar. ¿Qué es lo que hace falta para que el rally se siga manteniendo vivo? Lo primero vamos a ver la estacionalidad, que suele ocurrir en los meses de diciembre, no exactamente únicamente con el índice, que eso ya seguramente todos lo sepáis porque lo venimos viendo durante varios análisis de mercado, esa estacionalidad, sino también qué pasa sobre todo con las pequeñas empresas, que son las que van un poco más rezagadas y las que todavía están muy castigadas si las comparamos con las grandes. Vamos a ver también los últimos datos macro y sobre todo qué podría hacer la Fed a partir de inicios de 2024. Así que por favor no olvides dejar un buen like al vídeo, me ayudas muchísimo, me apoyas muchísimo y vamos con ello. Bueno, lo primero, seguimos viendo esa tendencia de rally, esa subida de los mercados. Aquí tenemos el SP500, el QQQ, sobre todo desde finales de octubre, donde veíamos que además era donde terminaba, lo veníamos viendo desde hace meses, terminaba la estacionalidad mala en octubre y a partir de noviembre y diciembre había una estacionalidad un poco mejor, sobre todo en años preelectorales. Por ahora se está cumpliendo, vamos a ver diciembre, que sería el mes que estacionalmente tiende a ser mejor, enseguida lo vemos y vamos a ver si eso es posible para que aguante el rally. Por ahora no vemos días de distribución, ¿de acuerdo? Días de distribución son días en los que el índice cae más o igual a un menos 0,2% y con un volumen superior al volumen del día anterior. Por tanto, todavía no hemos visto días de distribución. Cuando decía William O'Neill se empiezan a acumular días de distribución es cuando el rally puede fallar, cuando el mercado alcista puede fallar. Por tanto, si se acumulan días de distribución, mucho cuidado porque entonces son señales de recoger. Por ahora no hay ningún día acumulado y empiezan a pasar días desde que se activó esa señal de Follow Through Day. Para los que queráis saber lo que es el Follow Through Day, os lo dejo abajo. Es lo que normalmente es una señal que desarrolló William O'Neill que empieza a marcar un inicio de rally alcista. Luego, obviamente, esa señal falla una de cada 3 veces y por eso hay que vigilar los días de distribución, pero por ahora no se están acumulando días de distribución, así que eso es una buena señal para el resto de índices. Enseguida vamos a ver las diferentes cosas que tenemos que analizar. ¿De qué está derivado todo este rally? ¿Por qué está empujando los mercados? Bueno, lo primero por dos cosas. La primera, la bajada de los intereses. Los intereses están bajando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso da alivio a las valoraciones, nada más la tasa de descuento se reduce, pues las valoraciones se expanden, ¿no? Por tanto, una bajada de intereses desde el 5% a finales de octubre hasta ahora el 4,4% en el 10 años, y también está pasando en el resto de tramos, pues estamos viendo que eso está ayudando también a que las bolsas pues puedan seguir rebotando. Ojo con los intereses porque ya a partir del viernes empezaron a buscar cierto rebote y podrían intentar cierto rebote estos días, lo que podría adelantar una especie de pullback en los índices, ¿vale? Sería algo completamente normal, mientras no sea de distribución, todo está bien, mientras el volumen no sea superior al del día anterior, no contaría como distribución. Dólar, vemos también que está cediendo, por supuesto. ¿Por qué cae el dólar? Se preguntan muchos, por el efecto carry trade. Si el ciclo del dólar está viendo finalizarse, el mercado está percibiendo que la Fed va a bajar tipos de interés, por lo tanto el efecto carry, el tener en posesión dólar simplemente por generar una rentabilidad, poniéndote por ejemplo endeudándote en otras divisas y comprando largo dólar, pues se vuelve menos atractivo. Y sobre todo también porque el dólar lo hace bien en escenarios, por ejemplo, de deflación. El dólar lo haría bien en un escenario donde haya una recesión. ¿Por qué? Porque todos los activos correlacionan por el miedo y ahí es donde se busca liquidez, se busca tener dólar en un momento en el que el mercado puede tener escasez de dólares a nivel mundial. Ahora no estamos en un entorno así, no estamos en un entorno donde se esté tensionando todavía, tampoco estamos en un entorno de deflación. Si llegásemos, ahí el dólar podría dispararse. Todavía no, el mercado está percibiendo un soft landing, un buen comportamiento de la economía, que la Fed salve al mercado y por tanto el dólar sigue corrigiendo. Mientras el dólar corrige, hombre, está normalmente tiene una correlación inversa con los índices. El dólar cuando baja, normalmente los índices a corto plazo tienden a subir. No siempre, pero si miramos la correlación de los últimos 90
60 días tiende a ser así, y pues por eso también están ayudando. También están ayudando obviamente a activos como el oro, que se expresan en dólares. Todo esto está haciendo que las condiciones financieras se aflojen. A medida que el dólar, los precios también, esto nos lo hemos olvidado, pero los precios están aflojando, obviamente se están desinflando y los intereses bajan. Fijaros las condiciones financieras, este es el índice de Goldman Sachs, muestra cómo de endurecido está el mercado financiero. Cuanto suben las condiciones financieras, es más difícil acceder al crédito, es un entorno más difícil de inversión y por tanto pues las condiciones son peores. Cuando se afloja, pues son mucho mejores condiciones para las bolsas, para la inversión y sobre todo para el crédito. Como vemos, las condiciones financieras se están aflojando en los últimos días, esto está permitiendo también el rally de las bolsas. Vamos a entender luego el por qué se están aflojando estas condiciones financieras pese a que la Fed mantiene los tipos de interés por encima del 5% y no los ha bajado. Y de hecho en su última acta del FOM, porque se publicó esta semana el acta del FOM de la última reunión de tipos de interés, la Fed dijo que no tiene previsto bajar los tipos de interés. Vamos a ver luego, más adelante, por qué está diciendo esto y sobre todo por qué puede ser una mentira. Vamos a ver en qué se está apalancando la Fed ahora mismo para poder mantener los tipos de interés donde los mantiene, pese a que algunos datos macro se siguen debilitando, y sobre todo por qué están las condiciones financieras reduciéndose, porque no tiene sentido. Si la Fed quiere mantener un entorno restrictivo, ¿por qué tus condiciones financieras se están, por así decirlo, aflojando? Bueno, pues es eso, ¿no? Por lo que dice el mercado, porque el dólar está bajando, los precios se están desinflando y los intereses también están bajando por parte del mercado de deuda, sobre todo en los tramos largos están reduciéndose, como hemos visto. Ahora la narrativa es soft landing, por lo que la recesión se está convirtiendo en el riesgo de cola, ¿vale? Mucho cuidado cuando todo el mundo crea que el soft landing es lo que va a pasar, ¿no? Vemos que las narrativas de soft landing se están disparando por parte de los medios de comunicación y las narrativas de recesión se están cada vez evaporando. Y también, si lo miramos ya no desde los medios de comunicación, porque a lo mejor pueden ser no pueden ser a lo mejor una buena métrica que seguir, lo podemos ver como en la presentación de resultados. Si miramos las presentaciones de resultados, las menciones de recesión en las conference call de los resultados, vemos que han disminuido drásticamente. De hecho, están en mínimos desde el Q1 de 2022, ¿de acuerdo? En 2021 ni se hablaba de recesión, están casi a niveles de salida de la pandemia. Miremos una tabla interesante de Almanac Trader sobre la estacionalidad desde el jueves de Acción de Gracias, porque ha sido ya este pasado jueves, hasta el segundo día del nuevo año. ¿Qué tiende a pasar? Bueno, pues vamos a mirar la estacionalidad, que está funcionando muy bien la estacionalidad este último año, por lo tanto hay que seguir mirándola. No quiere decir que se vaya a cumplir, hay que tener una serie de factores que también lo acompañen, pero no deja de ser interesante mirarlo si también se está comportando la estacionalidad. Vemos que desde 1950 el S&P 500, desde el día de Acción de Gracias hasta el segundo día del nuevo año, tiende a hacer una media del 2,57% de rentabilidad. En 58% de las ocasiones sube, en 15% de las ocasiones baja, por lo tanto tiene una tasa de subida del 79,45%. No está mal, casi del 80%. Por tanto, bueno, pues podríamos decir que suele ser positivo, suele ser una temporada positiva. El Russell 2000, lo mismo, y enseguida vamos a ver más detallado el Russell 2000, que son las pequeñas y medianas compañías, pero desde 1979 lo mismo, tiende a hacer una media del 3%, con una tasa de acierto, una tasa de subida del 77,27%, un poco menos que el S&P 500, pero ahí está. Si miramos la estacionalidad del S&P 500 en diciembre, ya no solo desde Acción de Gracias hasta el día 2 del siguiente año, sino solamente el mes de diciembre, y aquí no estamos mirando todos los años, estamos mirando únicamente años preelectorales. ¿Por qué? Porque este es un año preelectoral. El año que viene hay elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, como estamos viendo un año preelectoral, lo que vemos es que en diciembre tiende a tener una rentabilidad bastante positiva los años preelectorales. Suelen ser casi igual de positivos que enero y abril, ¿vale? Sería el tercer mejor mes del año en años preelectorales, con una probabilidad de subida del 72%, ¿vale? También top 4, por así decirlo. Top 4 de los meses que estamos viendo, marzo, abril y enero suelen ser los que más probabilidades de acabar en positivo tienen en años preelectorales, y luego estaría diciembre. Podemos, por tanto, tener un buen rally de fin de año, pero eso sí, no olvidemos que la macro se está debilitando. Y para mí lo que está pasando es que el mercado por ahora está teniendo el primer impacto, está teniendo, como así decirlo, la primera celebración de lo que sería el fin de ciclo de subidas de la Reserva Federal. Un fin de ciclo donde las condiciones financieras ya no se endurecen más, donde a lo mejor las hipotecas, los tipos de interés de las hipotecas no suben muchísimo más, y donde la Fed a lo mejor ya ha terminado su ciclo de ajuste de subidas, porque ya incluso el propio endeudamiento que va a hacer el Tesoro podría incluso subir los intereses por sí solo, por lo que la Fed ahí ya podría darse por satisfecha. Sin embargo, la pregunta es ¿cuánto tiempo se va a mantener ahí? Y lo segundo, ¿cuándo el mercado va a
empezar a realizar la idea de que sí, bueno, te lo estás tomando bien, estás tomándote de forma positiva, que ya ha llegado ese fin del ciclo de subidas, pero ¿suele ser positivo que la Fed baje los tipos de interés? No mucho. ¿Y podría hacerlo? Pues vamos a verlo luego a continuación cuando se le acabe un comodín que tiene, que es esa facilidad del repo inverso de la Reserva Federal y toda esa liquidez que está fluyendo al mercado de deuda. Vamos a ver todo eso enseguida, pero antes, el rally sigue vivo. ¿Y qué veíamos hace unos cuantos meses? Veíamos que tenía que pasar hace 2 semanas 2 fases. La fase 1 es los líderes. Empiezan a subir y romper máximos o resistencias. Los líderes principalmente en este rally están siendo las grandes tecnológicas porque son las que han liderado el año 2023, grandes tecnológicas y sobre todo grandes empresas de semiconductores. Por tanto, esas serían las líderes. Bueno, como vemos las líderes, tenemos aquí el índice QQQ, Nasdaq 100, rompiendo la resistencia del máximo que hizo en julio, por lo tanto, muy positivo, ¿no? Rompe esta tendencia de corrección, esta tendencia correctiva, aquí se dispara, aquí tiene un gap muy grande que no sé si en algún momento irá a cerrar, esto es lo preocupante, este gap en algún momento tendrá que cerrarlo, ya veremos cuándo. Podría hacerlo, pero sin distribución, podría hacerlo sin que acumule distribución. Mientras tanto vemos que se mantiene por encima de la resistencia y este punto es el ideal, el que está con puntos azules, esta línea sería la ideal aguantar esta resistencia del máximo de julio. Fijaros que aquí ha apoyado, de hecho apoyó nada más romperla y aquí ha vuelto a apoyar durante esta semana, así que si mientras aguante este nivel sería bastante óptimo, es un buen punto. Empezamos a perder este nivel, ya empieza otra vez a haber señales más preocupantes si se acumulase distribución, todavía no se está acumulando y podría perfectamente ir a buscar cerrar este gap. Semiconductores lo mismo, rompió el máximo de julio, lo mismo que hemos dicho, dejó un gap abierto bastante importante, pero mientras se mantenga por encima de ese nivel de rotura de resistencia, que es donde ha apoyado de hecho, ahora lo ideal sería que aguante ese nivel y consolide por aquí encima, pues entonces todo bien, si mantiene este nivel, todo perfecto porque las líderes siguen en un nivel bastante importante. ¿Qué están haciendo a nivel individual las diferentes líderes? Vamos a verlas rápidamente. Hemos dicho Nvidia está siendo la primera en girar un poco, está buscando la resistencia aquí, rechaza, hay un volumen importante, ¿vale? También es verdad que la vela se cerró bastante, pero hay un volumen importante el día de resultados y ahora hay que ver qué hace. Veremos si es una especie de retroceso para luego buscar la rotura. Obviamente, si tuviésemos una rotura sería bastante positivo para las líderes. AMD, que sigue encaminada hacia arriba desde que rompió esta tendencia a la baja y parece que se acerca a máximos. Todo bien, no vemos por ahora nada raro. También Microsoft, que rompió máximos. De hecho, acordaros, la veíamos hace 2 semanas. Este double bottom que rompía aquí daba entrada, de hecho, no en máximos, aquí, y la segunda entrada se daba en máximos. Y ahora estamos viendo que está aguantando por encima. Mientras no pierda estos máximos, todo bien. A lo mejor podría buscar una consolidación otra vez aquí abajo, pero mientras los aguante, todo perfecto. Si miramos más líderes, Meta me gusta porque ha roto esta caja que llevaba formando desde prácticamente verano, junio, ha roto esta consolidación. Mientras aguante de nuevo por encima de esta caja, todo perfecto. Mientras aguante la nueva caja, fijaros el apoyo que busco aquí, nada más romper. Y mientras aguante, todo genial. En esta zona está bastante bien y podría incluso seguir desarrollándose. Google también, que aguanta en zonas bastante importantes. Tesla, que faltaría por confirmar, estaría bien que empezase a liberar roturas por aquí arriba. Y Amazon, que también falta por confirmar esta rotura que está preparando. Veremos si consigue romper. De nuevo, todo esto al final hay que medirlo. Apple también, que rompía esta tendencia a la baja, correctiva desde más o menos julio, y que ahora pues parece que está buscando, rompió este máximo también, apoyando ahora aquí, y ahora podría buscar de nuevo esos máximos históricos. De nuevo, esto se puede medir de forma individual. A mí me gusta mucho rastrear las líderes. Estas son las líderes que yo considero de este mercado. Si rastreamos estas líderes, o las 7 magníficas, casi todas, pues podemos ir viendo el comportamiento de lo que están haciendo. Que empezamos a ver que todas se debilitan, que todas empiezan a girarse en resistencias, empiezan a distribuir, empiezan a caer con volumen importante. Entonces ahí deberemos de tener cuidado, ¿no? Porque simboliza que a lo mejor el rally está llegando a una zona de agotamiento. ¿Qué puede pasar? ¿Pueden consolidar y tranquilizarse durante un tiempo? Sí, si mantienen consolidando, por ejemplo, en la zona donde está Meta o donde está Microsoft, si mantuviesen consolidando aquí una especie de caja y Microsoft igual, Meta igual, pues podría ser ventajoso. Siguen en zonas bastante importantes, pero podríamos empezar a ver cómo se desarrolla la fase 2, el fondo de mercado, ¿vale? Por lo tanto, las líderes solo me preocuparían siempre y cuando empecemos a ver que de forma individual todas empiezan a fallar y a perder medias y a perder niveles importantes de soporte. Si eso empieza a pasar, pues entonces será un signo para tener cuidado. Todavía no está pasando ni mucho menos. Tenemos un pequeño retroceso de Nvidia que topa resistencia. Veremos cómo se desarrolla y la próxima semana lo revisamos. Fondo de mercado, empezamos a ver fondo de mercado que tiene que empezar a también demostrar, ¿de acuerdo? Esta fase 2, fondo de mercado, mientras la fase 1 las líderes pueden empezar a relajarse y a consolidar.
consolidar, que es lo que hemos visto que está pasando esta semana, el fondo de mercado debería empezar a demostrar también que quiere unirse a la fiesta, que quiere unirse al rally. Además, en las líderes podríamos incluso ver una especie de pullback. O sea, no es de extrañar que podésemos incluso ver en los índices cierto pullback estas semanas, cierto retroceso. Será importante que no sean días de distribución, ¿vale? Que si hay caídas superiores al menos 0,2% o iguales, sean con un volumen inferior al del día anterior, ¿vale? Entonces, eso no contaría como distribución. Así que si es con volumen bajo, está genial porque permite un retroceso y permite que los índices pues consoliden un poco en esos niveles. La fase 2, fondo de mercado. Decíamos que el resto del mercado tiene que empezar a acompañar el rally. Por lo tanto, vamos a ver cómo está la amplitud, cómo está el fondo de mercado. La amplitud, bien. ¿Os acordáis que veíamos esta tendencia que se rompía? Esto muestra el porcentaje de medias, para los que veáis este gráfico por primera vez, porcentaje de empresas por encima de su media de 200 sesiones, ¿de acuerdo? Veíamos cómo este porcentaje de empresas por encima de su media de 200 sesiones rompía esta tendencia bajista y cómo empezaba a desarrollarse. Empezaban a buscar porcentajes superiores. ¿Veis? Por ejemplo, el S&P 500 ahora está con un 57% del índice por encima de su media de 200 y parece que va aumentando. Veíamos este pullback que no preocupaba porque no volvía la tendencia a la baja, pero ahora se sigue mejorando la amplitud. Así que mientras esto siga mejorando y no tengamos un giro en la amplitud también está demostrando. Fijaros que esto se ve rápidamente si miramos los grupos. Vemos como, por ejemplo, esta última semana las small caps y las micro caps lo están empezando a hacer bien otra vez. Las nano caps también, lo cual no suele ser habitual. Y en el último mes, de hecho, las small caps están teniendo la mejor rentabilidad. Las small caps, a ver, la estacionalidad del Russell 2000 tiende a mejorar a partir de enero. Fijaros que final de año, noviembre, diciembre, bueno, de primeras desde julio a noviembre tiende a ser una estacionalidad bastante mala. Y de hecho, no hay que decir que se ha cumplido exactamente este año también. En noviembre a diciembre se lateraliza bastante la estacionalidad. Si miramos la media desde 1979 en el ratio Russell 2000 contra Russell 1000, ¿vale? Small caps contra mega caps. Y a partir de enero, ¿de acuerdo? A partir de enero las small caps empiezan a hacerlo mejor que las mega caps y empiezan a recuperar y a hacerlo bastante bien. Esto podría ser lógico, porque si lo pensáis, las líderes ya han impulsado el inicio del rally, podrían ahora mantenerse y consolidar, pero que sean las pequeñas las que ahora tengan que ponerse al día. Y eso sería lo ideal en un entorno de rally que se desarrolle de la forma más sana posible. Obviamente, pues esto puede no ocurrir, pero iremos viéndolo, ¿no? Esto es lo que dice la estacionalidad desde enero. ¿Qué tenemos en el gráfico del Russell 2000? Bueno, Russell 2000 que tiene una resistencia importante en este nivel, ¿vale? Estoy esperando que esta resistencia se libere. Además coincide con la media de 200 en los 179 o así, en el IWM, que es el ETF del Russell 2000. Estaría bien que esto se libere y empecemos a ver el Russell 2000 por encima de estos niveles, porque fijaros el rechazo que ya metió uno de estos días hace unas cuantas sesiones. Estaría bien una rotura. En el RSP sí que la hemos tenido, ¿vale? RSP, otra forma de mirar un poco todo el comportamiento del mercado, porque el RSP es el SP500, son las 500 empresas del SP500, bueno, en realidad hay 503 o 504, pero se les asigna todas el mismo peso, todas tienen el mismo peso. Por eso estamos viendo que el RSP está rompiendo, ¿vale? Porque esta semana lo han hecho un poco mejor el resto de componentes. El IWM, como solo son pequeñas y medianas empresas y tiene mucho peso en banca regional, pues todavía no estamos viendo que rompa, ¿vale? El RSP, que ahora lo ideal sería mantener este nivel o mantener la media de 200, ¿vale? Mantener este nivel es importante también en el RSP. Fijaros por qué os digo que todavía hay mucho que demostrar por parte de las pequeñas y del fondo de mercado. Fijaros, aquí tenemos el ratio RSP, pero lo podríamos haber hecho también con el IWM, que igual casi que mejor hubiese sido. Creo que os voy a poner el IWM versus el SPY en pantalla. Y estamos viendo el ratio de comportamiento del Russell 2000 contra el S&P 500. Fijaros que todavía la tendencia sigue a la baja. Hemos visto un pequeño repunte, pero la tendencia sigue siendo a la baja. Me encantaría que esa tendencia cambiase y que realmente en el ratio de comportamiento viésemos como el IWM lo hace mucho mejor que el S&P en general y así empezar a tener esa fase 2 confirmada, ¿de acuerdo? Así que este sería el plan de acción. Si algo empieza a pasar mal, pues entonces empezamos a volver a recoger velas y a tener cuidado, como por ejemplo empecemos a ver 3-4 días de distribución. A partir de 3-4 días de distribución suele ser 3, 4, 5 días, suele ser señal negativa. Por ahora tenemos 0 días de distribución, ¿vale? Entonces iremos sumándolos. ¿Puede haber pullback esta semana? ¿Significa eso que va a subir subiendo todo como la espuma? No, puede haber pullback perfectamente, claro que sí. Puede haber retrocesos, pero que no sean de distribución, que sean con un volumen inferior, ¿de acuerdo? Y que la fase 2 se siga complementando, que empecemos a ver Russell 2000 empezar a demostrar también un poco más. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo
objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita visontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Indicadores macro. ¿Qué está pasando a nivel macro esta semana? Bueno, el índice ley cae otro 0,7% en septiembre, ¿vale? Fijaros que el cambio anual ya empieza a estabilizar, ¿vale? Porque se está comparando contra ya caídas del mes anterior. Empieza a estabilizar, pero es otro mes más del ley en negativo. Mientras tanto, el PIB, recordad que en el último trimestre se disparó, obviamente por el gasto gubernamental que está teniendo el gobierno de Biden. Claro, aquí está la divergencia entre lo que está diciendo la Conference Board y lo que está haciendo la economía real. Normalmente el índice ley, que es el Leading Economic Indicator, se adelanta de 7 a 12 meses, pero es que el índice ley lleva ya pronosticando casi 12 meses una recesión. Entonces, si una recesión no se produce en 2024... el ley habrá fallado por completo en este ciclo. Por ahora es lo que está apuntando, ¿vale? En la Conference Board siguen diciendo que si no hay recesión, el crecimiento en 2024 va a ser muy pobre, del 0,8 creo que están estimando aproximadamente. La venta de casas existentes ha seguido cayendo en Estados Unidos, el precio eso sí se mantiene. Ya expliqué hace tiempo, no sé si algunos lo visteis y si no lo tenéis en el canal, un vídeo de por qué Warren Buffett estaba comprando home builders, constructoras de vivienda, y por qué el precio de las viviendas no había caído todavía, pese a que las ventas han colapsado. Fijaros que las ventas han vuelto a caer, ¿eh? Este mes otro 4,1%. En el año lleva una caída del 14,6%. Y están simplemente en 3,79 millones. Estos niveles de ventas, de transacciones mensuales, son niveles muy pobres. O sea, son niveles que no se veían desde 2010. Y bueno, ¿por qué esto? Bueno, pues el mercado está parado. Simplemente el mercado está parado porque ni los que tienen casa quieren venderla, porque todavía no sienten el estrés suficiente como para vender su casa, y no lo necesitan porque la mayoría de hipotecas en Estados Unidos están en el entorno del 3,5% de media. Entonces, si estás consiguiendo en el mercado un 5% con letras del Tesoro seguras y tu coste de financiación es un 3,5%, pues no tiene mucho sentido vender tu casa porque te hayas subido, porque tengas una hipoteca del 3,5%, porque encima si vendes vas a tener que comprarte una hipoteca al 7%. Por lo tanto, eso es una razón por la que el inventario sigue bajo, ¿vale? Ha subido un poquito este mes, del 3,3 al 3,6 meses, pero sigue bastante bajo el inventario. Y eso es lo que está haciendo también, bueno, tampoco hay mucha demanda, exageradamente demanda, pero eso es lo que está haciendo también que el precio no termine de caer, que aunque haya caído en el último mes a una mediana de $391.000 la casa, sigue siendo un crecimiento del 3,4 en el último año, por lo tanto casi incluso igualando a la inflación. Así que bueno, seguimos viendo cómo las ventas de casas existentes siguen cayendo. En algún momento, pues cuando la gente tenga un estrés financiero lo suficientemente grande y tenga que vender su casa, ahí es cuando podremos ver el mercado, el precio de las casas empezar a caer más fuertemente. Todo esto, pues obviamente los datos que estamos viendo, los PMIs, el ley, los datos de vivienda, los diferentes datos que estamos viendo, también incluso datos desinflacionarios en el PPI, en las fábricas, que no se deben a que realmente todo esté genial, sino también porque la actividad se está contrayendo. Todo eso, pues obviamente está haciendo que cambien las expectativas de los recortes de la Fed. Y pese a que en la última reunión, en las últimas actas del FOMC no se habla de recortes de tipos de interés, porque la Fed por ahora tiene un comodín, y enseguida vamos a ver cuál es, sí que es verdad que se está ajustando a que ahora la caída va a ser un poco más drástica. Este gráfico de Banda Research dice que normalmente las expectativas de caídas de tipos suelen ser menores que las que luego son en realidad. Lo primero, el mercado se equivoca siempre en cuanto a cuándo va a haber bajadas de tipos. Lleva equivocándose un año, recordarlo. El mercado lleva diciendo desde 2022 que va a haber bajadas de tipos. Todavía no lo ha sabido. Pero también se equivoca luego en el otro lado. Se equivoca en cuánto van a caer los tipos de interés y suele esperar menos caída de la que luego suele haber. Porque cuando realmente bajan los tipos de interés la Reserva Federal es porque realmente algo se ha roto. Y ahí es cuando tenemos una bajada drástica. Sí que es verdad que fijaros en los ciclos. Están pasando ya 5 meses. En diciembre se cumplirían 5 reuniones, 5 meses desde que la Fed no hace nada con los tipos de interés. ¿Por qué la Fed todavía no está recortando? Pese a que algunos datos macros se están enfriando. Bueno, pues porque el repo se sigue vaciando. Y esto os voy a dejar el vídeo que hice hace 2 días, lo subí hace 2 días, analizando justamente lo que está pasando con el repo. Y esto explica mucho de por qué la Fed está consiguiendo que las reservas no caigan, las reservas bancarias no caigan, y gracias a los fondos monetarios se esté absorbiendo toda la oferta de deuda que está habiendo. Y por eso los tipos de interés tampoco estén subiendo. Porque si decíamos, ostras, el Tesoro tiene que emitir muchísima oferta de deuda, ¿por qué los intereses no están subiendo más?
Pues porque, lo primero, la oferta que ha metido ha sido menor, sobre todo en los tramos en los que se esperaba más oferta, que son los tramos largos. Y lo segundo, porque quien está absorbiendo toda esa oferta son los fondos de mercado monetario, que están sacando su dinero del repo inverso, que paga un menor interés, y lo están metiendo en las letras del tesoro que pagan mayor interés. La pregunta es, cuando los fondos monetarios hayan evaporado todo ese dinero y esto se vaya a cero o se estabilice y los fondos monetarios ya no saquen dinero del repo inverso, ¿quién va a asimilar toda la oferta de deuda del gobierno? Ahí es cuando los tipos de interés incluso podrían volver a subir. E incluso por eso la Fed lo sabe. Entonces la Fed no quiere que los tipos de interés le suban sin que él tenga el control. Entonces por eso está esperando, yo creo, está jugando con esta baza del comodín del repo inverso. Esto es una baza que le está permitiendo que los fondos monetarios absorban toda la emisión de deuda sin que se evaporen las reservas bancarias y sin que haya problemas en la banca. Entonces eso le está permitiendo dar un comodín y sin que ellos tengan que recortar todavía los tipos de interés. Una vez se acabe el repo, ahí es cuando podrían forzar a la Fed a que, si la Fed sigue con los tipos altos y haciendo el QT, ahí sí que podría los intereses dispararse aún más y generar un efecto bastante malo en el mercado. Entonces eso la Fed lo sabe y por eso a lo mejor se está dando de margen hasta que se evapore el repo inverso, más o menos principios de 2024, se calcula que para marzo-abril aproximadamente. Ahí la Fed tendría margen, ¿no? De todas formas, está claro que los tipos de interés, cuando caerán, será cuando las nóminas no agrícolas se tornen negativas. Cuando tengamos un mes de lectura de nóminas no agrícolas negativas, ahí yo creo que es cuando la Fed se va a rajar. Y fijaros, os he sacado las nóminas no agrícolas y cuando se cambian a cero, cuando pasan por debajo de cero, se vuelven negativas. Ahí es cuando la Fed tiende a recortar los tipos de interés, que serían la línea azul, los Fed Fund Rates. Lo vemos aquí, lo vemos aquí, lo vemos aquí. Justamente cuando las nóminas no agrícolas se tornan negativas, ya es un signo final del ciclo de ajuste de la Fed y empieza el ciclo de bajadas de tipos de interés. Veremos si será para 2024, justamente cuando coincida con el repo inverso. Y por último, como bonus, para los que os quedéis hasta el final, voy a empezar a meter en los análisis de mercado un bonus al final, pero no lo voy a decir al inicio porque así, para los que os quedéis, interesante esta semana vigilar el gráfico del URA, ¿vale? Este es el ETF del uranio. Personalmente, para los que seguís el canal, sabéis que llevo alcista en uranio desde hace prácticamente 3 años o 2 años o así, con posiciones desde hace bastantes años también. Posiciones que he logrado pues tener muy buena rentabilidad, pero que luego volví a comprar también en caída y que, bueno, todavía arrastro alguna pérdida de eso. Por ejemplo, tengo una posición todavía en negativo, como puede ser Uroi. Ahora mismo, que a esta Uroi ya le saqué mucho dinero en su día, que hicimos una tesis, de hecho, para YouTube. Y luego volví a comprar cuando cayó, pero cayó más, ¿no? No siempre compras justo en el suelo. Y ahora, pues, volviendo a subir, también UEC, que es productora. Uroi es de royalties, ¿vale? UEC es productora. Están comportándose bastante bien. Y el ETF de URA me gusta porque está rompiendo. Y hay que vigilar esta rotura, ¿vale? Todavía no está del todo confirmada porque me gustaría que veásemos lo que se denomina el follow-through, ¿no? Una continuidad de esta rotura. Pero por ahora, la verdad que se está comportando bastante bien, una especie de cap y handle que está rompiendo, ¿vale? Por lo tanto, el URA vigilaría el uranio a ver qué hace, que se está comportando muy bien este año. Además va muy ligado al Bitcoin, así que suelen ir muy correlacionados. Una vez estudié la correlación Bitcoin-uranio y está muy ligada. Tiene sentido también porque obviamente si crees en un mundo donde todo va a ser monedas digitales, no quiero decir monedas digitales porque me da repelús, donde va a ser criptomonedas, entonces necesitas un sistema energético que pueda alimentar todo esto, ¿no? Que podría ser perfectamente la solución del uranio. Veremos qué hace el URA, vamos a estar vigilándolo estas próximas semanas, pero interesante ver que está buscando esa rotura, a ver qué hace, simplemente vigilarlo. Obviamente, si operáis alguna cosa de estas, siempre, por favor, con stop loss, ¿vale? Que tengáis muy buena semana. Si os gusta todo esto, por favor, revisad los contenidos de la descripción, cursos y demás, y nos vemos en la siguiente semana. Deja tu like, por favor, para apoyar el vídeo. Un saludo, chao, chao.